En Entre Olas entrevistamos a Gerardo García Castrillo Riesgo, director del Museo Marítimo del Cantábrico en Santander. Ha participado en más de una veintena de campañas oceanográficas en el mar Cantábrico, así como también en la Antártida. En esta entrevista resolverá nuestras dudas sobre el museo y sus investigaciones. Bueno, el museo lógicamente tiene lo que llamamos nosotros técnicamente un plan museológico. Ese plan museológico no es que sea inmutable, pero es un plan museológico a 6, 8, 10 años. Y lo que sí va cambiando son... llamada general, primeros visitantes. Conforme va cambiando la sociedad, conforme va evolucionando la sociedad, sí, y sobre todo conforme va evolucionando la comunicación, pues el museo tiene que ir cambiando su propio lenguaje. No puedes estar comunicando a la sociedad igual que a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX, a finales del siglo XX. Tienes que comunicar conforme la sociedad te demanda ese lenguaje. Cada generación tiene su lenguaje. Vosotros tenéis un lenguaje distinto del nuestro. Entonces, lógicamente, según el público que está accediendo en ese momento a una actividad didáctica, a una actividad cultural, pues se adapta el lenguaje de la actividad al público objetivo, ¿no? Y luego el museo en general, pues lógicamente tiene que servir no solamente para la gente mayor, sino para la gente joven y para la gente mucho más joven, ¿no? Sí. La generación Z incluso. Sí. Entonces hay que habilitar espacios, hay que habilitar entornos, y eso sí que va evolucionando el museo. Lo que no evoluciona es su misión, que es la salvaguarda del patrimonio marítimo. Eso no puede cambiar, ¿no? Lo que sí va cambiando es la forma de contarlo y de expresarlo. Claro, nuestro objetivo es formar al público, educar al público y conservar el patrimonio, esas dos cosas, y difundir el patrimonio, que es por lo que educamos. Pero educamos pues desde la gente que entra por la puerta del museo sin saber lo que se va a encontrar, hasta investigadores de alto nivel que vienen a trabajar piezas. O sea que tenemos todo el rango, y actividades como esta vuestra también no educaros a vosotros, pero si vosotros vais a transmitir, si vais a utilizar para algo a otra gente esa información, con la cual vais a ser, diríamos, vehículo de transmisión del museo. Para organizar. Que es lo que llamamos nosotros conservadores. Porque para evitar la traducción del anglicismo, de la traducción de curator, entonces son conservadores. En Cantabria no hay cuerpo de conservadores como en el Estado, pero sí los técnicos superiores que trabajan en museos son homólogos a los conservadores de cualquier otro museo del Estado. Normalmente lo que se suele hacer es que cada año, cada 2 años, se cambia un programa de actividades. Los programas se van evaluando prácticamente cada vez que se hace una actividad para ajustarla a la siguiente, ¿no? Pero cada 2 años suele salir un programa nuevo, sobre todo para que los escolares que vengan de primaria, cuando vengan al primer ciclo de primaria, cuando vengan al segundo ciclo de primaria, no tengan lo mismo, porque si no, y cuando vengan en secundaria otra vez lo mismo. Entonces, de lo que se trata es de que cada nivel curricular de la enseñanza obligatoria pues tenga diferentes cosas y se vayan cambiando para evitar ese cansancio, ¿no?, del visitante. Bueno, pues mira, aquí lo que tenemos es el Museo Marítimo del Cantábrico no es como un museo clásico, un museo marítimo. No es como un museo. Son varios museos entrelazados a través del proyecto museológico. Entonces tenemos una parte que es las colecciones de historia natural, las que hablas tú de naturaleza, que esas colecciones sería un solo museo de historia natural, un museo de historia natural de la mar, con su acuario o sin su acuario, o un acuario aparte también sin museo. Nosotros no somos un acuario que tenga un museo, sino somos un museo que dentro de su línea didáctica, de su plan museológico, tiene un acuario. O sea, que es una peculiaridad que nos diferencia del resto de los museos marítimos. Y lógicamente todo el mundo natural es el primer soporte, el primer conocimiento de la naturaleza que hay. El hombre fue posterior a todos esos animales que hay ya en la mar. Y luego el mundo de la mar, el mundo natural de la mar, es el soporte para el hombre en el plan de recursos, porque a fin de cuentas es alimento para él,
recursos naturales, pero también son recursos minerales, recursos geoestratégicos. El mar es una fuente de comunicación. Antes se comunicaba uno más. Hay países que tienen más líneas de comunicación por mar que por carretera, por lo que sea, por la orografía, por lo que sea. España se comunicaba, el Atlántico, el Cantábrico se comunicaba mucho más con toda la fachada atlántica europea que con el Mediterráneo, pues, pero a través del mar, porque es lógico. Le costaba menos ir a Francia que dar la vuelta a toda la península ibérica. Y por carretera en aquella época se tardaba mucho más. Con lo cual, ¿qué se hace? Pues tirar para Inglaterra y para Francia. Con lo cual también el mar es una línea de comunicación. Luego el mar es un espacio geoestratégico también, o sea, las colonias, la defensa de territorios ultramares, todo eso pues también tiene su propia componente. Y luego el mar tiene un componente actualmente, lógicamente, de conservación. Todas. Claro. O sea, no hay... Todo el mundo, es una típica pregunta que nos hace, ¿cuál es la pieza que más valor tiene? Pues tú misma. Una cosa es cuando nosotros tenemos que tasar una pieza, una cosa es el valor económico que puede tener la pieza, que es el valor de reposición de la pieza, es decir, a ti se te rompe el móvil y cuánto te cuesta tener otro móvil nuevo, exactamente igual que ese. Ese es el valor que tiene un móvil. Ahora tú dentro de ese móvil tienes un montón de información. ¿Cuánto vale esa información? ¿Cómo la tasas? Entonces el valor de una pieza no es el valor económico pecuniario de la pieza, entonces hay que también tasarla en cuanto al valor cultural, el valor patrimonial, es única, no es única, se puede restaurar, no se puede restaurar, entonces todo eso va incrementando el interés cultural de una pieza. Es igual que la cultura, ¿cuánto cuesta? Mucho más de lo que vuestros padres o lo que vosotros vais a pagar, cuesta mucho más, lo que pasa es que está subvencionada, con lo cual una pieza está también subvencionada. Ahora, ¿qué piezas diríamos que son las que más atraen a la gente? De eso sí que podemos hablar, ¿no? De cuál os gusta más. Pues mira, lógicamente la ballena, el rorcual común que está colgado, el esqueleto, pues ese es uno de los que traen más. De generaciones de vuestros padres y vuestros abuelos, la sardina a dos cabezas, porque si sois de Santander era una pieza que cuando eran pequeños visitaron el antiguo museo y lo recuerdan, o sea que es una pieza que tiene un interés por el recuerdo y traen a sus hijos y a sus nietos a enseñársela. El sistema planetario solar, que es una pieza también que tiene una estructura tecnológica para la época muy importante. Entonces cada pieza tiene su aquel, ¿no? Por unas cosas o por otras, y hay muchas piezas. La bahía es otra pieza. Bueno, la terraza, desde arriba utilizamos la bahía para explicar pues los fenómenos actuales, los barcos que pasan, las boyas, las mareas, el viento. Entonces todo nuestro entorno es importante para el museo. O sea, la importancia del museo es el museo en sí. Y luego hay mucho fondo también, daros cuenta que tenemos expuesto un 10%, un 7% de lo que está en sala de reserva, guardado, que por motivos de conservación no se puede exponer permanentemente, entonces aprovecha por las temporales, o porque expositivamente no tiene una fuerza, pero tiene una fuerza de información cultural. O sea, para el investigador tiene mucha importancia, pero para el público visitante pues pasaría más desapercibida. Nunca hay que estar conforme con la vida de uno, siempre hay que ir a buscar, y siendo director de un museo, lógicamente mi obligación es seguir pidiendo, o sea, que nunca hay que estar conforme con lo que uno tiene. Puede estar uno de acuerdo con lo que tenemos, por la situación económica, por la comunidad en la que nos encontramos, por el ámbito cultural en el que nos movemos, por el público que accede al museo. O sea, lógicamente no vamos a hacer una oferta como el Reina Sofía cuando no vamos a tener un volumen de público asistente que aproveche esa oferta. Entonces, pero eso no es estar no de acuerdo. Eso es ser racional. O sea, hay que plantear una oferta de acuerdo a la sociedad en la cual estamos. El público joven sois una especie de vacío. Entonces tenéis otros intereses, en general, o sea, en general hay una fracción de la generación pues que tiene un interés, pero vamos, es
no es lo más frecuente. La Noche Joven, todos los programas de la Noche Joven, las 2 ediciones que se hacen al año con el ayuntamiento, la verdad es que se llenan, o se peta, como decís vosotros. Se llenan hasta arriba de gente y estamos muy contentos con ella. ¿Se podrían hacer más? Yo creo que con 2 al año, cuando tú das demasiada oferta, acaba la gente cansándose. Sí. Y entonces es mejor mantener una dosificación, que haya un interés. La verdad que sois un público, un grupo de edad complicado de atraeros a la exposición permanente o a las exposiciones temporales. Pero también creo que sois un semillero muy importante. O sea, y que muchas veces, por desconocimiento de cosas, os perdéis cosas. Mira, ayer hubo una tertulia sobre la poesía en la mar. Uy, qué rollazo, qué cosa más horrorosa. Esto ni aquí lo aguante. Pues imagináis un señor leyendo versos hora y media. Esto ni aquí lo aguante. Pero si hubierais venido, os hubierais dado cuenta que la poesía es otra cosa. Que cuando os lo explican, que cuando lo entendéis, que cuando entendéis un poema, que por qué ese autor ha hecho ese poema, en relación a qué. O sea, Sí. es el entorno, es igual que la historia. La historia puede ser un rollazo o puede ser divertidísima. Porque se os encantan las películas, ¿no? Juego de Tronos, ¿no? Claro. Pues entonces la historia es eso. Lo que pasa es que si os ponen la historia de España en un documental como Juego de Tronos, lo veis todo el mundo. Claro, Estáis como formato. locos esperando el próximo capítulo. Pues esto es lo mismo. Claro. Es difícil llegar a un determinado público porque el público ese ya de principio no es que rechace, es que desconoce. Sí. Y cuando ya descubre cosas, dice, oye, pues esto es divertido. Sí. Pica la No digo que curiosidad. interese, es divertido. Sí. Sí. Y a lo mejor por lo divertido te pica y dices, oye, pues voy a mirar Sí. una cosa, voy a leer una. Claro. Bueno, pues ya llevamos, desde que se hizo la reinauguración, la segunda reforma, que fue en el 2003, llevamos ya 15 años, camino de 16, entonces este año 2019 es el que vamos a empezar a modificar la exposición permanente. ¿No? La exposición permanente es la que llamamos nosotros, la que está siempre expuesta al público. Y entonces ya se van a ir ya modificando, no a su totalidad, porque de golpe, porque económicamente es imposible, tendríamos que volver a cerrar el museo un año, con lo cual no lo veo tampoco no viable, porque es viable, pero no lo veo de interés para el público. Sí. Hay que seguir dando, somos un servicio público y hay que seguir dando este servicio, y entonces vamos a ir haciendo de poquitos en poquitos. Lo que podemos hacer, pues cerrar una parte de la exposición una semana, remodelarla, tener todo previsto, montar, pum pum, al cabo del mes hacer otra parte, y así, a molestar al público lo menos posible. Bueno, mira, yo si te lo pasaría a los vecinos. Nosotros somos el Museo Marítimo del Cantábrico y Sitios para Fotografía es el edificio de al lado. Pero vamos, desde el museo lógicamente, aparte de las investigaciones que hacemos nuestras, que colaboramos con ellos y ellos colaboran con nosotros, pues sí, muchos de ese tipo de investigación no lo hacemos porque lo hacen ellos, pero sí divulgamos. Y entonces dentro de nuestras actividades, sobre todo con jóvenes, sí que hacemos una educación ambiental, no al estilo clásico de la educación ambiental que se hablaba ya de hace 20 años, sino eso ha cambiado mucho. Sí que se habla sobre la sostenibilidad de la pesca, sobre la importancia de que no se pueden capturar individuos juveniles por las razones que todos sabemos o por determinadas razones, que la pesca tiene que ser un recurso sostenible, sobre todo para un sector pesquero en el cual Cantabria está metido. Entonces todo eso sí que hablamos con ello. Pero los datos de investigación proceden, la información tecnológica o la información de investigación procede del Instituto Español de Oceanografía. Pero lógicamente nuestro apoyo total y absoluto a la conservación del medio natural, que son lo que ellos hacen también. Mira, ahí hay el tema está
desde el aspecto biológico, ecológico, muy polarizado. Lógicamente siempre se habla de pesca peces, o pesca o marisqueo moluscos. Entonces, claro, esa sobreexplotación o eso cómo afecta, claro, la gente se preocupa de lo que come, que si le afecta la contaminación o no le afecta la contaminación. El problema de la contaminación sobre el recurso pesquero o marisquero es ínfimo sobre el problema de la contaminación sobre el ecosistema. Para la economía el recurso pesquero es muy importante. Para la ecología el recurso pesquero es una parte menor del ecosistema. El efecto que puede tener la contaminación a nivel de cadena trófica, empezando por el plancton, tanto fitoplancton como zoo, es más importante que la contaminación directa sobre una merluza. Primero, ¿por qué? Porque el ecosistema está sustentado y balanceado sobre el propio medio pelágico, es el plancton y el zooplancton. El momento en que ese sistema no funcione o funcione mal, todo el resto del ecosistema se va a venir abajo, con lo cual nos vamos a quedar sin merluzas, sin besugos y sin nada, aunque ya hubieran desaparecido, porque como el besugo aquí en Cantabria, allá en el Cantábrico prácticamente es una especie extinguida, pues va a ser más extinguida todavía otras especies, ¿no? Sí es normal que todo el mundo piense que si se pescan muchas merluzas nos quedaremos sin merluzas. Si se pesca mucha merluza joven, lógicamente no se puede reproducir y nos quedaremos sin merluza. Si la contaminación afecta también a los juveniles, pues lógicamente la pesquería se va a resentir. Pero es que la contaminación va a afectar a los juveniles fundamentalmente porque los juveniles en su fase más juvenil, larvaria, se alimenta de zooplancton. Si ese zooplancton está contaminado, claro, es ¿por qué, diríamos, perjudica la contaminación? El gran problema es la cadena trófica. Y el cambio global lo que está afectando mucho, el nivel del mar, pues bueno, nos puede afectar más colocando ladrillitos, ¿no? Y a los países que viven a ras de agua, pues lo tienen muy crudo. Sí. Pero en cuanto suba la temperatura más en el mar, las comunidades planctónicas van a empezar a sufrir muchísimo. Hay intercambios del sistema de CO2 que van a acidificar el agua, hay animales que tienen letos calcáreos que esa acidificación les va a afectar, con lo cual es mucho más peligroso todavía que los 3 milímetros que pueda subir el mar al año. En el artículo El entorno marino de los restos arqueológicos se habla un poco de la adaptación de organismos acuáticos a la hora de revelar la historia de un material que puede proceder de naufragios, hundimientos. Entonces, ¿cómo funcionaría el desarrollo de este proceso? Igual está un poco vinculado a lo que has dicho de que afecta a su composición o que no se adapta de la misma manera, se contamina. No, vamos a ver, además es un proyecto que hemos hecho nosotros ese. El resto arqueológico es un resto procedente de una actividad humana. Entonces son los pecios, que pueden ser cerámica, madera, hierro, vidrio, plomo, diferentes tipos de metales, ¿no? Tejidos, huesos humanos. Entonces, eso al estar sumergido en agua, pues las comunidades que viven sobre el fondo pues pueden poblar cualquier sustrato, sea natural o de origen antrópico, como son las piezas de un pecio, ¿no? Los elementos de un pecio. Entonces nosotros lo que sí podemos hacer es estudiar las comunidades que han crecido sobre el resto de cerámica, por ejemplo, y podemos saber en qué entorno marino esa pieza de cerámica ha estado sometido. Si es el entorno marino ha habido una evolución histórica, esos restos biológicos nos van a permitir una datación de la pieza y nos va a permitir saber si la pieza se ha movido o no se ha movido, se ha volteado o no ha volteado, porque hay animales que crecen en las partes de abajo y otros crecen en la parte de arriba. Si hay luz o no hay luz, entonces si son animales que no necesitan luz y aparecen de cara arriba, esa pieza ha sido removida por una persona, por un animal o por una corriente, con lo cual todo eso nos va dando información. Y luego esos animales que crecen encima del patrimonio subacuático, pues de un modo u otro pueden alterar el patrimonio o incluso protegerlo. Entonces ese efecto positivo o negativo es el que también se estudia para saber la influencia que tiene el medio natural sobre un resto arqueológico. Funciona como una especie de
carbono 14, por así decirlo, para... Sí, funciona sobre un carbono 14 a periodo histórico mucho más cercano. Hombre, lo que es la metodología científica es la misma. O sea, a nosotros nos da igual trabajar en el Caribe, bueno, muy igual. La metodología de trabajo es la misma del Caribe, que la del Ártico, que la del Cantábrico, que la de la Antártida. Es la misma. Lo único son las condiciones ambientales. Es lo único que te cambia. Y, lógicamente, el sistema biológico, ¿no? La fauna y la flora que hay. Es lo único. Los objetivos que había en ese proyecto era el estudio de todas las comunidades biológicas de fondo, las comunidades bentónicas que llamamos nosotros, que había en el estrecho de Bransfield y mares cercanos como el mar de Bellinghausen, porque se amplió la zona de estudio. ¿Por qué? Porque había zonas donde no se sabía lo que había. Pero vamos, que no había ni cartografía marina, o sea, no se sabía ni las batimetrías que había, ni los tipos de fondo, ni de nada. Entonces, bueno, pues era el conocimiento de una zona. Por el puro conocimiento no, el conocimiento por el conocimiento, el descubrimiento de especies y demás es colateral, pero es el tener una cartografía de lo que hay ahí, para que si hay cambios en los ecosistemas, para ver si hay que proteger el sistema, pues tienes información del porqué, ¿no? Muchas veces el proteger por proteger, pues no hay nada que proteger, ¿para qué vas a proteger? ¿No? Entonces hay que dar argumentos para esgrimir razones. Entonces eso es uno de los fundamentos de la investigación muchas veces. Que parece que es una investigación que no va a ningún sitio, pero es para tener argumentos. Hubo ya una exposición temporal hace 3 años, creo recordar, 3 o 4 años, sobre la vida marina en Antártida. Exposición que posiblemente se vuelva a montar, ¿no? Por lo que os digo, vuestra generación pues no veis eso, pero entonces son temas que se interesa a la gente, entonces que se vuelven a actualizar la información, se vuelve a actualizar la información, se vuelve a actualizar el modo de comunicación de esa exposición y entonces parece otra cosa totalmente distinta, pero vamos, el contenido es el mismo, expresado de otra forma. Nosotros sí estudiamos eso una temporada, ya es un tema que está cerrado porque ya lo hemos estudiado, lo hemos comprobado, ya sabemos los parámetros de trabajo, y entonces ¿para qué nos vale? Bueno, pues nos vale para, primero, si queremos tener unas comunidades de algas, sabemos en qué punto podemos trabajar. Y el fundamental era conocer si la cantidad de energía lumínica que hay dentro de nuestros acuarios es la misma que en el mar a esas profundidades. O sea, nosotros lo que nos interesaba era recrear una vida a 30 metros de profundidad en el Cantábrico. Entonces, la vida a 30 metros en el Cantábrico tiene un par específico, ¿no? Una cantidad de energía lumínica. Y entonces eso es lo que hemos hecho nosotros y hemos jugado hasta que hemos conseguido que sea la misma. Hemos jugado con lámparas, con filtros, con no sé qué, hasta que hemos conseguido que dentro del acuario se recree la misma capacidad energética lumínica. El par.